Gracias a Dios. Dios los bendiga a todos. Vamos a comenzar el mensaje que traigo para todos ustedes hoy. Le puse por título La solución bíblica para todo problema. Una bienvenida grande a todas las personas que nos hacen favor de vernos a través de Facebook Live. Regálanos un like, compártelo con tus amigos, danos un comentario. Te bendecimos en el amor del Señor. La solución bíblica para todo problema. Lo primero que quiero decirte es que en todo problema que tú y yo enfrentemos, no debemos dejarnos ser víctimas del miedo. Amén. Amén. Nunca dejes que tu vida sea víctima del miedo. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7. 2 de Timoteo 1, verso 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, en otras versiones dice temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos dio a ti y a mí un espíritu de cobardía. Cuando el miedo, la cobardía, el temor quiere acercarse a nosotros, ojo con esto, nosotros tenemos que decirle, espíritu de temor, fuera, huye en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ese no es el espíritu que Dios me dio. ¿Cuál es el espíritu que Dios nos ha dado? Dice acá, el espíritu de poder, de amor, de dominio propio. ¿Estamos en esto? ¿Me siguen hasta ahí? No espíritu de temor. Ya alguien dice, bueno, pero es que pues ni modo, Dios me dio que tenga este miedo. No. Dios nunca te puede dar que tú tengas miedo. Dios no, el diablo sí. Porque el diablo es padre de mentira y siempre va a venir hablándonos cosas y no hablo en un solo tema. Él puede venir a ti hasta que estás enfermo. ¿Cuántos les ha hablado mentiras diciendo que estás enfermo y que estás muy mal y que te vas a morir? Viene y te da un dolorcito y ya que es el vaso y que es el riñón y que tienes cáncer, porque el diablo es especialista en traernos temor a nuestras vidas. Pero Dios no nos trae temor. Entonces, lo primero que quiero decirte en este mensaje es, cada vez que el temor venga a tu vida, no hay otra opción. Tienes que reprenderlo de tu vida. Tienes que echarlo fuera. Ahora, ¿cuál es lo contrario del temor? ¿Quién me ayuda a predicar? ¿Cuál es lo contrario del temor? Valentía o fe. Tener fe para hacer algo. El temor nos frena para no hacer. Pero la valentía o la fe nos anima a hacerlo. Y la Biblia dice bien claro, hablando Pablo, que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, yo te estoy tratando de dar acá cosas prácticas para tu vida. Te voy a dar la solución bíblica para todo problema, pero ya empezamos. Empezando de aquí, número 1, todo problema lo solucionamos echando fuera el temor de mi vida. Amén. Tengo que echar fuera el temor. Pero número 2, tengo que poner la fe. Amén. La fe es creer lo que Dios puede hacer para mí. ¿Puedo ir un amén? Amén. Creer todo lo que Dios dice para mí. Creer que soy sano, que por sus llagas yo fui sanado, que por sus heridas yo fui libertado, que no soy más esclavo del pecado, que Satanás y todos sus demonios malignos no pueden tocarme a mí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Tengo que creerlo. Amén. Diga conmigo fuerte, tengo que creerlo. Tengo que creerlo. Ahora, si lo creo, entonces contrarresto el temor. Contrarresto el temor. Yo el domingo en una de las clases del discipulado, precisamente se llama Sal de tu cueva, algunos de ustedes que ya tomaron el discipulado se acordarán, nos habla de que a Elías le llegaron malas noticias y las malas noticias hicieron que se llenara de temor y huyera. Huyera despavorido a tal grado de esconderse en una cueva. Y aunque era la cueva de Dios, Dios no lo quería escondido. Entonces, eso
para nosotros tiene que hablarnos fuertemente y decirnos, Dios no quiere que yo tenga temor, entonces trata por todo lo que puedas de cortar las malas noticias. Ahora, déjame preguntarte esto. ¿A cuántos les afecta ver la sangre de alguien? No hay gente aquí que les afecte, o sea, que quiere desmayar. No, hay gente muy valiente, pero hay unos que nos miramos la sangre y para abajo. Entonces, los que nos afecta ver la sangre, entonces evitamos la sangre. Estoy en lo cierto. Igual, habrá personas que puede ser que no le afecte las malas noticias, aunque Elías ya se miraba bien valentón, y de pronto las malas noticias sí le afectaron. Entonces, pero por sí o por no, para evitar, yo digo mejor evita las malas noticias y busca las buenas noticias que están en la palabra de Dios. Entonces, en este foro comunitario que les contaba, antes de empezar el mensaje, hubo una abogada allí que dijo estas palabras, me llamaron mucho la atención, y si lo oye usted lo va a oír, pero esta abogada dijo, acuérdense, señores y señoras, que estamos en una tierra prestada. Pues sí es cierto, o sea, si estamos acá y estamos como invitados, es como cuando vas de invitado a una casa, pues no te pones a rayar las paredes, no te pones a quitar las cortinas, ¿me explico? Tratas esa casa con cuidado, ¿sí? Y te comportas como es digno, te comportas con cuidado, porque eres un huésped en esa casa. Entonces me hicieron eco esas palabras. Pero vamos a ir al Salmo 23, tú lo conoces, el primer punto del mensaje dice, nadie te puede robar tus derechos en Él. Fíjate por donde va el mensaje. Tú y yo tenemos derechos en Dios. ¿Puede ir un amén? Amén. Salmo 23:1, todos ustedes lo conocen. Jehová es mi pastor. ¿Y luego qué pasa? Nada me faltará. Fíjate qué gran promesa. Yo uso esa promesa para todo lo que una persona pueda llegar a necesitar. La Biblia dice que Jehová es tu pastor, y como es tu pastor, dice que nada te faltará. Y ahí en nada, yo fácilmente puedo incluir salud, paz, bienestar, prosperidad, amor, gozo, novio, novia, aleluya. Ya se pusieron alegres los que andan buscando, ¿verdad? Todo, diga todo. Todo. Pero sí o no, ¿sí lo cree? Si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, si nada me falta, quiere decir que puedo tener todo lo que necesito. Hay otro salmo que leí en la palabra del miércoles, es el Salmo 146, 7 al 9. Salmo 146, 7 al 9, que lo encontré muy apropiado y muy bueno para hablarnos de los derechos que tenemos en Dios. 146, 7 al 9 dice que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Y habla de cautivos de toda cautividad, de drogas, de alcoholismo, de deudas, de estilos de vida que no son buenos, de todo. Jehová liberta a los cautivos. Verso 8, Jehová abre los ojos a los ciegos, y otra vez la ceguera, de todo tipo de ceguera. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama, ¿a quién? A los justos. Jehová guarda, ¿a quién? A los extranjeros. Al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Mira, hay muchos versos más que yo pudiera hablarte, diciéndote de los derechos que tenemos en Él. Pero no es el caso. O sea, tú sabes, tú y yo sabemos, con el Salmo 23 ya tenemos
establecido que nosotros tenemos derechos en Dios, que Dios nos protege, que Dios nos guarda, que Dios nos guía, nos da, nos ayuda, nos cuida, nos sana, etcétera, etcétera. Ahora, pero fíjate esto, que hay que entender esto. Esos derechos que tenemos en Dios no son derechos que vamos a poder reclamar en una corte legal. ¿Me explico? O en una entidad de la tierra. Si tú dices, como dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá, ¿qué? Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero yo no puedo ir a la oficina donde se paga la luz y con el bill vencido decirle, Jehová suplirá. Van a decir, pues señor, allá usted y su religión. ¿Sí me explico? O sea, pero yo es totalmente correcto que yo lo crea. Pero no para ir a decirle de la oficina al teléfono, de la luz, porque eso es para mí, ese es el derecho que yo tengo, es mi relación con Él. ¿Sí me explico eso? Eso es muy importante entenderlo. Yo creo de todo corazón que la gente que anda marchando y haciendo protestas, ellos dicen, ando aquí porque tengo derechos. Pero esos derechos no se van a ganar así. No. Sí, involucrarnos en votar, sí. En ir a foros comunitarios o apoyar, investigar nuestros políticos, sí, todo eso yo estoy de acuerdo. Pero aquí vamos a aprender hoy que no es con marchas, no es con espada, dijo el Señor. Bueno, el segundo punto dice, ¿qué hacer ante los peligros? Y aquí es donde realmente te voy a hablar el mensaje que Dios me dio. Todo esto te lo hablé de introducción y para traerte al mensaje. ¿Qué hacer cuando tú y yo tenemos un peligro? Yo te voy a contar esta historia que está en Segunda de Crónicas, te pido que vayas allá, capítulo 32. Porque quiero usar la historia del rey Ezequías, que, entre paréntesis, déjame contarte que es... ¿Alguien acá ha leído la historia de los reyes de Israel? ¿Ha pasado por ahí? ¿Qué es lo más que encontramos cuando leemos los reyes? ¿Cómo eran los reyes? Muy malos. ¿Guerreros? Sí, guerreros, pero en realidad el 95% de los reyes de Israel siguieron a otros dioses, eran reyes malos. Hubo unos cuantitos, como David, y Ezequías fue otro, y Josías, el rey niño, fue otro, pero muy contaditos. Entonces los que seguían a Dios eran muy contados. Ezequías fue uno de esos que tú lees Reyes y Crónicas y a veces hasta te cansas de ver la terquedad de la gente, porque imagínate ser el rey y luego levantar un altar a un Dios falso. Y no levantar uno, levantar muchos. Y meter en la casa de Dios a dioses falsos, que otras naciones, o sea, es una cosa fea. Pero Ezequías no era ese tipo de rey. Ezequías hizo lo recto delante de Dios. Entonces, pero a Ezequías, y aquí es donde entra la pregunta esa grande, ¿por qué los justos sufren? Porque hubo muchos reyes malos que no les pasó nada, pero Ezequías, que es el rey bueno, el que hace lo correcto, le viene al verso primero del capítulo 32, le viene esta prueba tan grande. Dice que venían los asirios. Después de estas cosas, estoy leyendo en el 1 de Crónicas 32:1, después de estas cosas y de esta fidelidad, todos digan fidelidad. Fíjate, él tuvo fidelidad. Vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Sennacherib era un rey por demás muy fuerte. O sea, él tenía muchísimo ejército. Y
De hecho, todas las naciones donde Sennacherib iba atacando, iban cayendo, iban siendo conquistadas por este rey malvado de los asirios llamado Sennacherib. Entonces, en este pasaje yo te quiero mostrar a grandes rasgos cómo solucionar bíblicamente un problema, porque vamos a ver lo que Ezequías hizo y vamos a ver qué hacer ante un gran problema. Este era un gran problema, porque al venir los iba a atacar, había peligro de que los matara, había peligro de que los tomara prisioneros, se los llevara hombres, mujeres y niños, o al menor daño les pusiera un tributo y los hiciera tributarios a ellos. Entonces Ezequías, número 1, fíjate lo que hizo, dice en el verso 3, verso 2, viendo Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, verso 3, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua. En otras palabras, la primera cosa que hay que hacer cuando tenemos un problema, número 1, hay que prepararnos. Diga fuerte, hay que prepararnos. Hay que prepararnos. Eso, número 1. Número 1, hay que prepararnos. O sea, no es que yo confío en Dios y viene un huracán. Ah, no, yo confío en Dios. Ni agua compras y luego te llega el huracán y ya no tienes agua. Porque no te preparaste. Porque tenías fe en Dios. No, pero hay que tener fe en Dios, pero hay que prepararnos. ¿Estamos claros en eso? Entonces Ezequías dijo, ¿por qué va a venir ese malvado rey Sennacherib? Y va a acampar por un año o más alrededor de nuestra ciudad afuera y va a hallar todas estas fuentes de agua y va a estar bebiendo ahí. Vamos a cerrarlas, compañeros. Vamos, dijeron todos los demás. Echaron piedras y basura y todo lo que hallaron, cerrando esas fuentes, todas las que había, hasta los ríos que corrían, los encaminaron por otro lado. Entonces, número 1, se preparó. El primer punto que yo te traigo es que Ezequías se preparó, viendo que venía Sennacherib. Se prepararon, hasta el verso 5 dice, cerraron también el arroyo en el verso 4, luego el verso 5 dice, después con ánimo resuelto, fíjate, edificó Ezequías todos los muros caídos. ¿Será algo bueno eso? Sí. Quiere decir que tenemos que arreglar las cosas que están desarregladitas en nosotros, sí, en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro auto, en todas las cosas. Repararon todos los muros caídos, dice, e hizo alzar las torres. Las torres eran de estos lugares donde estaban los vigilantes. Entonces digo, no, necesitamos subirlas más, para que desde más lejos puedan ver venir al enemigo. Entonces subieron más las torres, y dice que aparte edificó otro muro por fuera, fortificó además a Milo, que era otra ciudad, en la ciudad de David, y también hizo, ojo, muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos. Y el verso 7 dice que les dijo, esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria. Aquí hay dos cosas que hizo. Número 1, Ezequías y el pueblo se prepararon, ya les dije esa. Pero número 2, Ezequías alentó al pueblo. ¿Qué hizo? Alentó al pueblo. ¿Qué debo de hacer yo ante un problema? Alentarme, tener más fe. Tengo que leer la palabra de Dios, tengo que no faltar a la iglesia, tengo que poner más oración, tengo que poner si es necesario ayuno, amén, porque necesito estar alentado. ¿Vamos con esto? Entonces Ezequías les da un discurso bueno y les infunde fe y les dice, no tengan miedo del rey de Asiria, no tengan miedo, ni a toda la multitud, fíjate, ni a toda la multitud que viene con él, fíjate esto, porque más hay con nosotros que con él. Ahora Ezequías estaba hablando en fe, porque en verdad eran más
los que estaban con Sennacherib. Pero aquí estaba sucediendo como cuando el profeta Eliseo le dice a su siervo que se ven rodeados de gente, y aquel se espanta y le dice: no, hombre, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y entonces vio que una multitud de ejércitos celestiales estaban con ellos, rodeándolos. Entonces, eso es lo que vio Ezequías. Dice el verso 8, con él, con el rey Sennacherib, con el enemigo, con quien te quiere atacar, con el problema que viene contra ti, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios. Más fuerte, amén. Amén. Para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Con nosotros está el brazo de Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y dice que el pueblo se animó. Y luego lo que pasó en los versos que siguen, desde el verso 9, fíjate lo que hizo Sennacherib, que es una estrategia del enemigo. El enemigo viene a tratar de meternos miedo por todos los medios posibles. Y no es extraño que Sennacherib hizo lo mismo. La gente estaba en el muro de la ciudad, este muro reforzado en las torres, y entonces manda mensajeros a gritar: no se crean de Ezequías, les está echando mentiras. Él dice que Jehová los puede librar, pero ¿qué Dios o qué nación ha librado a las otras naciones donde Sennacherib ha ido a conquistar? Decían: no hay ninguno. Ezequías quiere que se mueran, por eso le está diciendo que resistan. Estos mentirosos demonios venían a contar mentiras al pueblo. ¿Para qué? Para desanimarlos, para que tuvieran miedo. Y eso es lo que es comparable aquí a las malas noticias. Las malas noticias van a hacerte pensar: oye, a lo mejor sí es cierto, el pastor a lo mejor no está tan correcto, la Biblia a lo mejor no está en lo cierto, Dios a lo mejor no está en lo cierto. De verdad que sí me puede pasar esto, porque le haces caso a las malas noticias que los enemigos traen. El verso 15, ahora pues no os engañe Ezequías, ni os persuada en este momento, ni le crean que ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto más vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y ahí fue donde Sennacherib se mochó la cabeza, porque cuando se puso a hablar contra Dios, cuidado, entonces el verso 20, verso 18, ellos resistieron todas estas amenazas, y en el verso 18 todavía clamaron los enemigos a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros fíjese, ¿para qué? Para espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, contra todos los dioses de los pueblos, como contra todos los dioses de los pueblos que son obra de manos de hombres. Bueno, hasta aquí estoy terminando el punto 2, y ya saben que el punto 2 sigue el punto 3 y ya me lo terminamos. Entonces, ánimo, porque el mensaje dicen que para ser recordado para siempre no tiene que ser eterno. Entonces, el pueblo con Ezequías hicieron, número 3, lo que tú y yo debemos de hacer: resistieron los engaños y las amenazas del enemigo. Entonces, aquí vamos a repasar estas 3 cosas, porque estamos viendo qué hacer ante un problema, y luego te voy a dar la gran solución. Pero todavía no llegamos ahí, todavía estamos qué hacer. Número 1, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Prepararse. Diga fuerte: prepararse. Número 1, se prepararon. Ya sabes, cegaron las fuentes de agua, el río, exacto, lo que había ahí. Número 2, ¿qué hicieron en segundo lugar?
Alentarse, sí. Se prepararon y luego se alentaron. Hay que darnos palabra, hay que meternos en la oración, hay que venir todo lo que podamos hacer, hay que alentarnos, hay que estar alentados, porque una persona desanimada no va a llegar a ninguna parte aquí. Entonces se alentaron. Pero número 3, resistieron las amenazas. O sea, rechazaron las voces que hablaban contra ellos diciéndoles se van a morir, los van a hacer chicharrón, los van a hacer polvo, los van a acabar. Amén. Y por fin llego al punto 3, donde hicieron lo que tú y yo debemos de hacer. Número 3, hicieron lo que tú y yo debemos de hacer. Mira el verso 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, ¿qué hicieron? Oraron. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Oraron por esto. Pero no nada más oraron, como decía la pastora Yalitza, oraciones aguadas ahí. No. Y clamaron. Oraron y clamaron al cielo. Mira, antes de leerte lo que sigue, porque lo que sigue está tremendo. Yo cuando hace poco pasé por ahí en esta lectura y cuando lo leí dije, wow, está tremendo este mensaje que está aquí. Entonces ellos hicieron lo que tú y yo debemos de hacer. ¿Qué era? Orar y clamar. Orar y clamar. Mira lo que la gente hace. El otro día vi una niñita y dice, le voy a mandar una cartita a Trump para que tenga un corazón blandito para con mis padres. No es con cartitas. No. Imagínate, Ezequías mandando una cartita de rosa con un corazoncito a Sennacherib. Señor Sennacherib, tenga misericordia de nosotros. No sea malo. No nos mate. ¿Usted cree que Sennacherib puede hacer caso a eso? No. Él estaba determinado. Él estaba determinado y ningún razonamiento humano lo iba a hacer cambiar. Imagínense esto, la gente de Israel que no le hubiera hecho caso a Ezequías. No, Ezequías, tú estás mal, nosotros vamos a hacer una marcha mañana ahí todo alrededor de Jerusalén. ¿Qué queremos? Que no nos ataquen. Y una vez me embabucaron en una marcha. Yo no sabía lo que era. A mí me dijeron, vamos a ir a hablar con la alcaldesa para pedirle aumento. Ay, ¿quieres ir? Sí, yo quiero ir, yo quiero pedirle aumento. Y nos trajeron ahí al City Hall. Y yo dije, no, pues seguro que ahorita saldrá la alcaldesa. Y nos empezaron a dar una tabla ahí con un cartón. Y dije, anda mal la cosa aquí, pero bueno. Y todos dijeron, órale, acuérdense que cuando alguien grite por allá, ¿qué queremos? Ustedes van a gritar, 2%. 2%, 2%. Ya vamos, un compañero y yo llamado San Juan. Ay, vamos todos miedosos ahí, avergonzados. ¿Qué queremos? 2%. ¿Qué queremos? 2%. En el primer árbol, vámonos, San Juan y yo nos salimos de ahí. No, me quedamos haciendo aquí. Imagínate que la gente hubiera salido. ¿Qué queremos? Que no ataque. ¿Qué queremos? Que no ataque. ¿Y tú crees que iba a hacer caso? No. Porque el Señor ha dicho, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Amén. Aleluya. Entonces, fíjate lo que sucede. Fíjate lo que sucede en el siguiente verso, los siguientes versos. Verso 21. Después de que oraron y clamaron, verso 21 dice, y Jehová envió un ángel. ¿Quién lo envió? Pues es el que estaban orando. Jehová envió 100 ángeles. No, uno. ¿Cuánto dice ahí? Uno. Caray. Eso es lo que más me llamó la atención a mí. ¿Cuántos saben que el salmo dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y ¿qué hace? Y los defiende. Y yo estoy seguro que más de una vez tú y yo hemos dicho, Señor, no seas malito, mándame unos 3, porque un ángel como que a lo mejor está débil el asunto. Fíjate el poder que tiene un ángel. Acuérdate, Sennacherib venía con todo este ejército, generales,
carros, todo el armamento que él tenía. Y entonces Dios mandó un ángel, one angel. Dice, el cual destruyó, ¿a quién? A todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Fíjate la destrucción que hizo un solo ángel, pero no lo hizo automático. Lo hizo porque Ezequías y el profeta Isaías oraron y clamaron. Y cuando oraron y clamaron, Dios solo le bastó. Dijo, manda la ayuda, mando el ejército. No, tú solo puedes. Yo solo, yo me basto y me sobra. Y fue el ángel y mató a todos los valientes, los esforzados, los jefes, los capitanes. Y de pronto se vio el rey Sennacherib vencido y solo, y dice que se regresó a su patria, a su pueblo, y nunca más volvió a venir. Nunca más volvió a venir en contra de Israel. Ahora, eso, mis amados hermanos, dice el verso 22, así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. A mí me llamó mucho la atención eso, porque número uno, me dejó saber que todo problema, toda situación, la solución bíblica no es hacer lo que las naciones de los pueblos hacen. Porque Cristo dijo, entre las naciones hacen esto y hacen eso otro, pero entre ustedes no será así. Entonces nosotros no podemos repetir lo que las naciones sin Cristo están haciendo. Pero nosotros tenemos un arma secreta y poderosa, llena de poder, que está a la disposición de cada uno y cada una de los que estamos acá. Y esa arma se llama la oración. ¿Puede decir un amén? Ezequías e Isaías, todo lo que hicieron fue orar y clamar. Orar y clamar. Y ellos no supieron, fíjate, aquí está la maravilla. Ellos no supieron ni cuándo. Pero de pronto los vigías debieron de haber empezado a ver confusión entre el campamento enemigo. Porque se estaba muriendo mucha gente y no veían a nadie. Porque los ángeles son tipo como invisibles, que de pronto los ves y de pronto no los ves. Pero estaban muriendo y eran los valientes, y eran los jefes, y eran los capitanes. Y nadie supo cómo sucedió, pero aquellos estaban allá en el cuarto de oración. ¡Aleluya! En el cuarto de guerra, orando por la victoria de Dios. Me llamó mucho la atención, aquí ya para concluir, que Hitler, ¿cuántos han oído de Hitler? Ese malvado hijo del diablo. Quiso atacar a Inglaterra. Y ahí venía Hitler con todo su ejército. Eso está en la historia, no está en la Biblia, está en la historia. Entonces venía Hitler con su gran armamento y tanques y todo lo que traía. Y entonces dijo la reina, ¿y cómo le vamos a hacer si nos viene a atacar? Y el señor que era ministro, un hermano cristiano, Winston Churchill, dijo, pues no hay otra, vamos a orar. Y mandó cartas para que toda la gente se pusiera a orar. Vigilias de oración. Vamos a orar, pueblo de Inglaterra, vamos a orar. Y dice que se pusieron a orar. Y levantaron cadenas de oración por todos lados. Y ahí venía Hitler. Y de pronto dicen que una densa nube o neblina lo detuvo. Y nadie supo de dónde salió esa densa neblina, pero no lo dejó avanzar nunca, hasta que se regresó y nunca más volvió a atacar a Inglaterra. Entonces la reina dijo esta frase célebre: le temo más a un ejército orando que a un ejército militar. ¿Por qué dijo eso? Porque gente se levantó a orar, amado hermano.
¿Cuál es la solución que Dios nos da? ¿Qué debemos de hacer tú y yo? ¿Qué dice Filipenses 4, 6 al 7? A ver si lo tienes por ahí, Joel. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada, repítalo conmigo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La primera parte, por nada estés afanándote. Déjale conocer a Dios el problema que te afane. ¿Cuál es la solución bíblica? Por nada te afanes, ora por todo. Por nada te afanes, ora por todo. Alguien dirá, hermano, yo estoy enfermo, ¿qué debo de hacer? Me dijeron que fuera al doctor. Claro, ve al doctor, pero primero ora. Amén. Primero ora. Y dile, Señor, traigo delante de ti esta necesidad, este problema, esta enfermedad. Debo ir al doctor porque no es pecado ir al doctor. No es pecado. Tú vas al doctor porque los enfermos tienen necesidad de médico. Pero primero ponemos nuestra confianza en Dios. Amén. Porque aquí dice, por nada estén afanosos, sean conocidas vuestras peticiones. Pero amado hermano, estoy casi concluyendo, tengo solamente una escritura más que te voy a decir muy rápido. Pero de verdad que más que nunca, hoy el pueblo de Dios necesitamos levantarnos, hermanos, como nunca antes lo hemos hecho. ¿Puedo ir un amén? Porque el pueblo de Dios vive muy apagadito. Y de la oración ni se diga. Si llamamos a un servicio de oración, tú ya sabes la historia. Esa visita me deja saber que sí la sabes. Y eso tiene que cambiar. Porque no estamos en esos tiempos no, pase lo que pase. No, estamos en tiempos en que necesitamos orar. Necesitamos orar por muchas causas, por no solamente cuestión migratoria, pero de generación que quiere venir a nuestras ciudades, que la gente use el baño que quiera, la inmoralidad en las escuelas, bueno, en todo lugar. Entonces necesitamos orar. Y por último, en Santiago, capítulo 5 y verso 13. Es el último verso. Santiago 5, verso 13. Yo creo que ustedes se lo saben de memoria, pero yo lo voy a leer para asegurarme que lo lea bien. 5, verso 13. Santiago dice, ¿está alguno? ¿Te das cuenta que Santiago, el apóstol, se pone de pie y entonces mira a la congregación y dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Y por allá no falta un hermano que se iba a levantar. Sí, hermano, a ver si hace una oración. No dice, póngase a orar. Haga oración. ¿Qué dice ahí? Haga oración. No dice, óreme, sino dice, haga oración. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Lo que debemos hacer es hacer oración. Esa es la respuesta bíblica. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice finalmente, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero la primera parte es la clave aquí. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno necesitado? ¿Está alguno en problemas? ¿Está alguno en necesidad? Haga oración. Haga oración. ¿Cuál es la solución bíblica para todo problema? Orar. Quizá alguno cuando vio este encabezado dijo, hijo, seguro que el pastor va a aventar cohetes y fuegos artificiales. ¿Por
porque me va a dar la solución bíblica para todo problema. Y si te la da, te la ha dado. Pero la respuesta es muy sencilla, pero aquí está la prueba. Ezequías e Isaías oraron y fueron librados. Tú y yo también podemos. Te bendigo a la gente que nos ve y declaro que tu familia y todo tu negocio, tu ser será librado al poner tu fe en el Señor Jesucristo. Amén.